El mayor deseo de un padre o de una madre es que sus hijos esencialmente seamos felices. Sin embargo, los padres podrían llegar a equivocarse en la manera en que intentan transmitir este mensaje, ya sea a través de los métodos o la voz que utilizan, los mensajes que nos dicen, los castigos o incluso los premios. Por ejemplo, desde niños siempre nos dicen que tenemos que sacar buenas calificaciones, pero la verdad es que nadie nos dice por qué. Estamos muy pequeños para entender eso. No comprendemos el beneficio que nos podría brindar desde niños obtener buenas calificaciones. No sabemos en ese momento la importancia de una beca o que podríamos salir adelante y que definitivamente representaría un cambio estudiar en otro país o en universidades prestigiosas que nos permitan obtener mayores oportunidades de desarrollo profesional, mejores ingresos o incluso un mejor puesto de trabajo. De igual forma, tenemos que aceptar que también hay deseos de los padres que no siempre son tan nobles, que pueden llegar a ser mezquinos, egoístas o incluso, pues, que no comprendemos el por qué la figura de apego que me ama o que debería de cuidarme, de repente me maltrata. ¿Por qué? Porque no sabemos los beneficios más allá de la ausencia de un castigo o un posible reconocimiento. Aquellos deseos que podrían no ser tan nobles son aquellos que no tienen el bienestar de sus hijos como un objetivo principal. Debemos comprender que nuestros padres vienen siendo a veces una repetición de lo que ellos vivieron a lo largo de su vida. Es cierto que como adultos podemos llegar a decidir y cambiar algunos patrones, pero en la mayoría simplemente somos personas que andamos como en modo avión, en modo automático, repitiendo lo que nos toca. Según Damián Bucay, hijo, ¿verdad?, de Jorge Bucay, un excelente terapeuta argentino, dice que hay 3 deseos fundamentales que podrían hacer que los padres tengan deseos tóxicos, podríamos llamarle. El primero es que los quieran o elijan. Quiero que piensen cuántas veces de niño nos vimos involucrados en estos juegos de ¿a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? O que de repente invitábamos al niño a hacer cosas que tal vez el niño no quería hacer por el simple hecho de sentir que nos estaban eligiendo. El segundo aspecto es que los hagan sentir orgullo. Es normal que un padre o una madre busque sentirse orgulloso u orgullosa de su hijo, pero está mal que yo obligue a mi hijo a tener que hacer cosas para yo sentirme bien, porque entonces no estoy pensando en lo que mi hijo o a mi hija le hace feliz, sino que estoy pensando en lo que yo quiero. Como tercer punto, este puede llegar a doler un poco, que no estorben o que sean de ayuda. Y aunque duele aceptarlo, pensemos, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho en más de algún momento, cómo quisiera que se quedara quieto? O cómo quisiera que fuera más diligente en las tareas del hogar. Sucede que a lo largo de la vida hay padres que tienden como a culpar a sus hijos de las irresponsabilidades que ellos tienen. Porque como niño, usted no tiene la responsabilidad de comprender que hay que pagar la factura de energía eléctrica de la casa. De igual forma, tampoco es consciente de las responsabilidades que sus padres tienen en el trabajo. El niño no pidió nacer, por ende no es culpa del niño. Esto, pues la verdad es que durante la infancia y el desarrollo hasta su adolescencia. Sin embargo, ¿qué pasa hoy en día cuando llegamos a la adultez? Es más, la primera pregunta que les invitaría a considerar es ¿hasta cuándo comenzamos a ser adultos? Se cree que la juventud termina aproximadamente hasta los 21 o 25 años. Sin embargo, nos damos cuenta que hay adolescencias que vienen terminando hasta los 30 años. Probablemente hayas visto este trend que salió en redes sociales de mi mamá dice que no voy a recibir regalo de Navidad y yo solamente soy un adolescente de 30 años. Algo que me ha pasado con frecuencia cuando a veces me escriben para pedir ayuda o me piden consulta
que en más de algún momento me dicen, yo pregunto pues el nombre completo y la edad y si es para niños, adolescentes, adultos o parejas. Y es muy frecuente ver adultos de 25 o 28 años que me dicen 28 años adolescente, 26 años adolescente, 23 años adolescente, porque hemos empezado a ver la adultez hasta los 30. Y decía este catedrático de la Universidad de Kent en Inglaterra, Frank Furedi, que estamos pasando por momentos de infantilización de la adultez. Vean qué importante es ese término, porque no se aleja de la realidad de muchas familias latinoamericanas. ¿Por qué? Porque en otros países extranjeros podemos notar cómo fácilmente se les dice a los hijos, bueno, ya tenés 15 años, va para afuera, ¿verdad? Vaya a buscar qué hace, vea cómo se defiende la vida. Y en las culturas latinas, especialmente en los hondureños, ¿verdad? En donde nuestras madres son muy mamá pollito y papá pollito, en donde si nos podrían tener en sus casas viviendo hasta los 40, 50 años, ahí estaríamos. Y de hecho, vean qué curioso porque con mucha frecuencia escuchamos estas frases de, bueno, pero es que vos vas a poder tener 50, 70 años y siempre vas a ser mi hija o siempre vas a ser mi hijo. ¿Hasta qué punto un hijo adulto sí sabe enfrentarse a la vida? Porque bajo esta premisa crecimos muchos en cuando estés grande vas a aprender, cuando seas adulto vas a saber, cuando te toque vas a aprender, cuando seas papá vas a saber lo que es la vida. Pero entonces, ¿hasta qué punto un adulto puede llegar a tomar sus propias decisiones? ¿Hasta qué momento un padre o una madre le va a permitir a su hijo independizarse? Quiero que pienses en algo. No sé cuál sea tu edad, no sé cuál sea tu realidad, pero tenés que dejar de echarle la culpa a tus papás de lo que sucede en tu vida. Es importante que te responsabilices de la vida que te toca, porque te toca construir una vida. De hecho, sos un empresario. Tenés una empresa que tiene tu nombre y tu apellido y hay que aprender a gerenciarla. Sucede que a lo largo de nuestra vida nosotros vamos aprendiendo a siempre andar a través de las ayuditas de nuestros papás. Esto es como no atreverse a andar en la bicicleta sin las rueditas, porque todo el tiempo estamos buscando esta red de seguridad que no nos permite enfrentarnos a la realidad de la vida, comenzando porque nuestros padres a veces no nos los permiten. Imagínense cuántas veces aún estudiantes universitarios, profesionales ya con puestos importantes de trabajo o incluso iniciando su vida laboral, cuando sus padres les dicen no, mejor dedícate a estudiar, no trabajes, yo te voy a pagar a la universidad porque te van a pagar muy poco. Y vamos creando estas falsas expectativas de la vida, donde le hacemos creer a los hijos, o bueno, en este caso nos hacen creer como hijos, porque yo todavía no soy padre, pero nos hacen creer de que una vez te gradúes de la universidad vas a obtener aquel puestazo y aquel salariazo. ¿Cómo te va con eso? Contame. ¿Ya te diste cuenta que no te vas a poder casar a los 25, ni vas a poder andar un Ferrari a los 26, ni tener 4 hijos a los 27 y tener una mansión a los 28? Y regalarle un carro a tus papás a los 29 y de repente regalarle 2 a tu mamá a los 30. Porque la vida no es como nos la pintan. Creo que dentro de su amor, los padres intentan que los hijos no nos enfrentemos al estrés normal de la vida. Porque sí tenemos que aceptar que ya la vida representa cierto tipo de estrés, sobre todo aquellos que nacimos en Latinoamérica. Ya tenemos el estrés de vivir bajo un sistema de violencia, porque vámonos hacia la parte educativa. Nosotros tenemos 4 estilos de crianza. El estilo de crianza autoritario, el asertivo, que implica que hay comunicación. Luego tenemos otro bastante negligente y luego tenemos uno que es muy consentidor. ¿Qué es lo que pasa con este permisivo, que es el último? Nosotros no les enseñamos a los hijos a frustrarse. Por eso los adultos hoy en día desarrollan trastornos precisamente porque no saben tolerar la frustración.
De hecho, es uno de los indicadores más importantes que hay, la baja tolerancia a la frustración, porque nunca nos dijeron que no. ¿Y qué pasa si a lo largo de nuestra vida nunca nos dicen que no? ¿Cómo yo voy a aprender la empatía? ¿Cómo yo voy a aprender la habilidad de la consideración? ¿Cómo yo voy a pensar en el otro si me educaron de tal manera de que yo era la persona más importante de la habitación y que todo el tiempo la gente tenía que complacerme? Entonces, bajo esta infantilización de la adultez, en donde no le permitimos a los hijos convertirse en adultos, vamos de manera inconsciente los padres, y casi seguro que sin intención, repito esto, de manera inconsciente y sin intención, limitando el desarrollo de sus hijos, porque no les permiten llegar a la adultez. Si retrocedemos en el tiempo, anteriormente, pues generaciones pasadas, nuestros padres tenían 22 años, una carrera universitaria, una casa, un vehículo o una moto o algún medio de transporte, o incluso no era mal visto moverse en transporte público porque era lo que había a nivel promedio. Pero luego llegamos a los primeros años de escuela, colegio, universidad, y nuestros padres nos hacen caso al capricho de la comparación que hacemos con las otras personas. De manera evidente, sabemos que dentro de su amor, los padres nos dan su 100%. Sin embargo, nos dan el 100% de lo bueno y también el 100% de lo malo. Recibí varios comentarios en las preguntas anónimas de Instagram donde muchos se quejan de lo que sucede con los padres. Y la verdad es que cuentan historias que son difíciles de creer, pero tenemos que aceptar que sí existen los padres tóxicos. Es una palabra muy fuerte porque cuando hablamos de algo tóxico, hablamos de algo nocivo, algo que es dañino. Y aquí tenemos que hacer un balance, porque no es tan fácil. Primero, porque ya sabemos esta famosa frase que no hay una escuela para padres. Sin embargo, hay algunas esencias de la personalidad de nuestros padres, unas que se transmiten hacia nosotros dentro de nuestra personalidad y otras que definitivamente nosotros quisiéramos rechazar, porque sabemos cuánto duele un insulto, porque sabemos cuánto duele un golpe. Innegable es que la mayoría de sus padres y sus madres aman a sus hijos, pero también tenemos que aceptar que hay padres y madres que no aman, que tenemos padres y madres con trastornos de la personalidad, que tenemos padres narcisistas, que tenemos padres negligentes. Los 4 estilos de crianza nos reflejan cómo nosotros vamos a interactuar con la sociedad una vez nosotros seamos adultos. Un estilo de crianza, por ejemplo, asertivo, en donde los padres permiten que su hijo se comunique, hay un alto nivel de respeto hacia el hijo y de igual manera hay rigor y hay límites, pero se trata al hijo con dignidad. Los padres, lamentablemente, en una cultura latina, tienen el hábito de creer que porque son nuestros padres, tienen una licencia para el maltrato. Nos insultan, nos pegan y de repente como que no pasó nada. Hijo, ¿me puedes traer un vaso con agua, mi amor? Como que si no nos acaban de dar la tunda de la historia. Es importante aceptar que esto sí deja traumas. De estos traumas se reflejan las famosas heridas de la infancia. Pero eso es tema de otro podcast. El hecho de cuando nosotros nos desarrollamos bajo ciertos hábitos en nuestra crianza, va desarrollando mecanismos de defensa que son prácticamente estrategias de adaptación. Es cómo nosotros nos vamos adaptando a la realidad del mundo. Si yo crecí en un estilo autoritario, probablemente me cueste lidiar con conflictos, por ejemplo, porque estoy acostumbrado a que si yo no estoy de acuerdo con algo o me peguen, o escuchar esta famosa frase de "Shh, los adultos hablan y los niños callan". ¿Cuántos de nosotros
no nos obligaron a siempre pensar en el prójimo, por ejemplo, y nos decían cosas como prestarle los juguetes a tu primo, ayudarle a tal persona. Y a veces nuestros padres no compartían tanto. Hacer esto se vuelve en nuestra adultez, ¿verdad? Repetir estos patrones en nuestra adultez nos lleva a ser personas que tenemos carencia de límites. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a que decir que no nos hacía malos hijos o malas personas. Porque nos enseñaron a que no querer compartir algo valioso para nosotros era algo negativo y es ser materialista. De igual manera nos enseñaron que pensar en nosotros era egoísta y mezquino, cuando en realidad, para que nosotros podamos desarrollar una autoestima saludable, tenemos que pensar en nosotros. El amor propio también parte de considerar cuáles son nuestras necesidades. Solo quiero que piensen, ¿cuántos de nosotros hemos dejado de perseguir nuestros sueños y nuestros objetivos en la vida por la complacencia de nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros no hemos sabido decir que no al momento en que nos ponen un trabajo a última hora o cuando vemos que otra persona no se está esforzando lo suficiente en el trabajo de la universidad y decimos, no te preocupes, yo lo hago, porque no nos enseñaron a confiar en las demás personas? Vuelvo y repito, estos 4 estilos de crianza para no perdernos. El estilo de crianza autoritario, que es ese famoso aquí mando yo. ¿Pero por qué? Porque soy tu mamá, porque soy tu papá y punto. Ese es uno. Luego tenemos el estilo de crianza negligente, que se da no necesariamente porque los padres quieren, pero podría darse cuando hay padres emocional o físicamente ausentes, en donde suelen ser muy complacientes o totalmente descuidados con un niño al quien no le brindan sus necesidades emocionales no están siendo cubiertas. Luego tenemos el estilo permisivo, que este es cuando hay padres muy consentidores, que no le pueden decir que no a sus hijos. Recuerdo en algún momento mis primeros empleos alrededor vamos a irnos hacia el 2006, cuando fui maestro en algún tiempo, y recuerdo de un niño que había ido a una competencia de karate. El niño pierde en la competencia y sus papás, casi seguros de que el niño iba a perder, le llevaron un trofeo. Entonces el niño ve al otro recibir un trofeo y él también recibe un trofeo porque es malo perder. ¿A cuántos de nosotros de adultos nos cuesta aceptar cuando perdemos? Nos cuesta aceptar cuando hay que soltar algo por el orgullo, el ego, la necedad de querer obtener algo porque nunca nos enseñaron que en la vida la verdad es que las cosas no siempre van a salir como vos crees. Y te invito a considerar esta frase. Que las cosas no salgan como yo quiero no necesariamente significa que las cosas estén mal. A veces necesitamos aprender a tolerar con la frustración para poder adaptarnos a el crecimiento. Piensen que en la zona de comodidad o cuando siempre obtenemos lo que queremos, en realidad no hay crecimiento. Nos encontramos estancados con la falsa creencia de que en la vida todo debería de ser como yo quiero. Usualmente los padres pueden llegar a manipular de varias maneras, pero hay dos principales que afectan cuando ya hay hijos adultos que todavía conviven con sus padres. Incluso conozco familias que ya los hijos están casados y tienen problemas con sus parejas porque tienen que continuar reproduciendo aquellas costumbres y lealtades familiares que dificultan la interacción de su nueva familia. Porque cuando usted se casa, su pareja es su familia. Papá, mamá, primos, tíos, abuelos pasan a ser familiares. Usted está llamado a tener una nueva familia, nuevos hábitos. Es hasta bíblico que tenemos que salir de casa para formar nuevas familias. Cuando los padres y los hijos, sobre todo los hijos, porque hay que hacernos responsables ya en nuestra adultez, cuando el hijo no logra cortar ese cordón umbilical
emocional y económico cae en este bucle, en esta espiral que nunca termina de la búsqueda de aprobación de los padres y de la dependencia emocional y económica que podrían llegar a generar los padres. ¿Cómo lo podemos notar? Por ejemplo, hay padres que todavía castigan o intentan castigar a sus hijos adultos. ¿Cómo lo podemos ver? Cuando nos dejan de hablar, por ejemplo, cuando hay insultos, indirectas, cuando hay victimización. Imagínense cuántas veces pudo haber ocurrido que a su padre o a su madre no le gustaba el noviecito que usted tenía. ¿Cuántas veces el padre o la madre no hacía cosas que lo iban a afectar a usted con la intención de avergonzarlo? Volvemos a la parte de los estilos de crianza. Le repito a los padres, ser padre o ser madre no es una licencia para el maltrato a sus hijos, independientemente de la edad. Porque lo único que esto genera es problemas en el autoestima de esa persona que va a ser un adulto independiente y que después no va a poder relacionarse en los ámbitos laborales. ¿Cuántas personas no están siendo víctimas de acoso laboral en sus empleos y no pueden decir nada porque no saben cómo poner un alto y decirle no a una autoridad? Reflexionemos un poco acerca de las cosas, sobre todo si ya somos padres, de las cosas que hacemos que podrían llegar a generar maltrato o incomodidad en la vida de nuestros hijos. Primer punto, cuando están pequeños, esa famosa búsqueda de aprobación. Pero es que a tu papá no le va a gustar tal cosa, te va a castigar tu papá. Bueno, pero ¿qué tal si le enseñamos a los hijos que a pesar de la equivocación que cometa, siempre se le sigue amando? Porque es algo que afecta mucho a nivel de la vida adulta. ¿Por qué creen que le tenemos tanto miedo a la equivocación? ¿Por qué creen que le huimos a la crítica? ¿Por qué creen que la mayor parte del tiempo necesitamos que nos aplaudan cuando estamos haciendo algo? Porque nos educaron de que teníamos que trabajar para que pudiéramos ser amados. Teníamos que esforzarnos para ser vistos, para ser respetados, para ser admirados por otro. Había que ganarse el aprecio de las personas. Entonces, a través de estos castigos, donde hay mucha manipulación psicológica, donde no te hablo, vale más que sos mi hija, incluso he escuchado en consulta cosas como, vale más que ella está yendo a la iglesia, mire, pero no se preocupa por honrar a padre y madre. Importante detenernos en esta frase. Honrar a padre y madre no es lo mismo que complacer a padre y madre. Como hijos, nosotros no pedimos nacer, usted no pidió nacer. Usted tiene una misión importante en este mundo y es ser feliz. Es su primera responsabilidad. Ahora, los padres deben de comprender que los hijos no son suyos. Los hijos, y esta es una frase muy común, ¿no? El hecho de los hijos son prestados. Pero es que en realidad los hijos no solamente es que son carne de la carne, sino que también son una responsabilidad. El padre tiene la responsabilidad de formar al hijo para que el hijo pueda defenderse de la realidad de la vida. Pensemos que en los primeros años de infancia sí, el hijo va a salir adelante por lo que usted hace por él, porque su hijo o su hija, cuando es un bebé, cuando es un niño, es enteramente responsable de usted. Sin embargo, va a desarrollarse, crecer y sobrevivir por lo que usted le enseñe a hacer por él mismo, por lo que usted le permita hacer por él mismo. Por eso hay un fuerte choque con los padres que son muy controladores con los hijos adultos, porque el hijo está manipulado de mucho tiempo donde piensa que está obligado a obtener la aprobación de sus padres y estudia lo que el papá quiere, vive la vida que el papá quiere, compra el carro que el papá quiere y a la larga deja de construir su vida de adulto por estar buscando la satisfacción de esto. ¿Por qué se vuelve tóxica esta conducta? ¿Por qué es un problema? Porque el padre no está pensando en el desarrollo de su hijo, sino que está pensando en lo que él quiere.
Es doloroso escuchar adultos que no tienen un propósito de vida, que estudiaron varios años, varias maestrías y no son felices por el hecho de que estudiaron algo que sus padres querían que estudiaran. A veces hasta la casa, hasta la pareja les escogen. Entonces es importante permitir el desarrollo del hijo adulto. Por otro lado, tenemos la dependencia económica. En muchas ocasiones los padres provocan la dependencia emocional y económica de sus hijos adultos a través de la privación o la dotación de bienes materiales. Si haces lo que yo quiero, te doy un vehículo. Si haces lo que yo espero, te doy una casa. Si vas a la universidad y trabajas para mí, entonces vas a vivir bien. Pero esto implica que el hijo a lo largo de la vida va a tener que ir buscando una y otra vez la repetición de la búsqueda de aprobación de los padres. Entonces a lo largo de la vida voy siempre en la búsqueda de la aprobación de otra persona y nunca pensé en lo que yo genuinamente quería. Incluso palabras como vos no podés y cómo le vas a hacer si no tenés dinero. Pero claro, porque no me permitieron trabajar. Y aquí es donde como adultos tenemos que pensar y tomar decisiones responsables. Nunca olvido un ex jefe, el dueño de una empresa para quien trabajé en el área de recursos humanos hace varios años, que él decía, Donald, hay una clara diferencia con los hondureños y el resto de países en Centroamérica. Por ejemplo, me dice, en Guatemala tenemos me dijo, en Guatemala tenemos trabajadores que estudian y en Honduras tenemos estudiantes que trabajan. ¿Por qué? Porque venimos de un país donde se nos ha enseñado que el estudio es la llave para poder llegar a tener un buen puesto o un buen salario. Y ya sabemos que no es así. No estoy diciendo que no tienen que estudiar. Me refiero a que hay diversas maneras y que de nada sirve que usted tenga un título universitario si no va a poder desarrollarse en los ambientes laborales. No tienen idea cuántas personas llegan a consulta que se graduaron de mejor en la clase en el colegio, que fueron summa magna cum laude en la universidad y en la maestría, pero nunca podrían llegar a un puesto gerencial porque no saben lidiar con el estrés, no saben liderar equipos y no saben resolver conflictos. Porque tienen una estructura muy rígida, producto del estilo de crianza que sus papás les dieron. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que la mayoría de estas cosas, vuelvo y repito, defiendo porque pienso en mis pacientes, lo he visto en ellos, hay padres que lamentablemente no pueden amar, pero también hay otro montón de padres, que son la mayoría tanto de padres y madres, que dan lo mejor que pueden dar para la educación y la vida de sus hijos. Hay muchas equivocaciones que yo creo que si ellos supieran el daño que ocasionan, definitivamente no los harían. No podemos regresar a resolver el pasado, pero sí podemos cambiar la forma en que nos adaptamos o respondemos al estrés de la vida presente. Si nosotros comparamos nuestra vida, probablemente sea mejor que la de muchas otras personas. Compartía con un amigo que hablaba acerca de sus carencias y yo le decía, brother, pero vos hablás de que tuviste carencias estudiando en un colegio privado de prestigio. Carencias tiene aquel niño que no sabe qué va a comer hoy. Carencias tiene aquel padre de familia que está a punto de perder su casa por las deudas. Conflictos tienen esa pareja que tienen a un niño hospitalizado. No se trata de disminuir o comparar los problemas, sino que es importante que como adultos dejemos de echarle la culpa a nuestros padres y comencemos a asumir la responsabilidad de nuestras vidas. ¿Qué hacer si me encuentro con padres controladores? Lo primero,
Compadre, comadre, deje de quejarse. Si ya es un adulto, tiene que enfrentar la vida de adulto. Asuman la responsabilidad de vivir. De la vida no se va a ir sin raspones, por donde lo quiera ver. Siempre es importante arriesgarse, porque es el dolor lo que nos transforma y nos hace crecer. Nadie crece en una vida perfecta. Todo el mundo ve estas vidas de redes sociales que aparentemente son personas que no tienen problemas. Comparamos nuestro físico, comparamos el vehículo, comparamos los ingresos, comparamos que si viajan, comparamos la ropa, comparamos la pareja, comparamos los padres, comparamos la familia. ¿Hasta qué punto nos vamos a dar cuenta que cada persona tiene su propia historia y que una red social lo que muestra es precisamente eso, un perfil, es lo que la persona decide mostrar? No tienen idea cuántas personas son lo que nosotros llamaríamos físicamente atractivas, pero por dentro su autoestima es increíblemente frágil, porque solo han cosechado su cascarón, no se han preocupado en sembrar cosas buenas en su corazón. De igual forma hay personas que se esconden detrás de los títulos universitarios, detrás de que le digan máster, doctor, ingeniero, licenciado. Ya sabemos que de estos hay un montón. Hay que asumir nuestra vida adulta. Segundo, es importante establecer límites sanos a través de la comunicación asertiva. Recordar algo, yo no le pongo límites a nadie. Nosotros no le podemos poner límites a la otra persona. Nosotros establecemos límites personales para nosotros y a partir de esos límites que yo ya he establecido, yo decido cuáles son esos vínculos con quienes yo me voy a quedar y cuáles son los vínculos interpersonales que yo tengo que limitarme para poder crecer porque le hacen daño a mi salud mental. Sí, es cierto, hay padres que lastiman más de lo que suman, hay madres que no aman, hay padres, y me consta, que le han dicho cosas a sus hijos que definitivamente no merecen escuchar ningún ser humano. He visto conductas de madres que son increíblemente egoístas, hasta sociópatas. Y es por eso que también hay que aprender a valorar a los padres que tenemos. Nunca olvido una anécdota que es sumamente importante para mí porque me enseñó acerca de la humildad. Yo me gradué de la Academia Americana y recuerdo que necesitaba un bloc liso. Mi padre pinta y tenía seguramente de estos papelógrafos, de ese papel grande, papel bol grande, y estábamos pasando por una crisis económica, ahora lo entiendo, pero en aquel momento mi padre lo que hizo fue desvelarse, agarrar esas hojas de papel largas, las cortó de manera perfecta y él me hizo un bloc de papel. Con un abre agujeros, pues le hizo 2 agujeros y con una cinta lo amarró y le puso mi nombre. Yo no llevé ese bloc al colegio porque me dio pena, porque no era un bloc de marca. Si yo hubiese comprendido en aquel momento el sacrificio de mi padre, probablemente yo tendría ese bloc todavía enmarcado. Porque nadie sabe cuántas veces tu papá o tu mamá se han quitado el bocado de la boca para poder alimentarte. Es cierto que probablemente sus conductas, producto de sus propias heridas, te hayan lastimado en más de algún momento. Es más, conozco casos muy severos que definitivamente el hijo adulto también ya tiene que ir buscando volar de casa. Si usted tiene más de 21 o 25 años y la relación con sus papás es muy conflictiva, usted también tiene que ir buscando alternativas para salir de esa situación. No puede esperar que sean sus padres los que cambien. Ellos probablemente ya tengan 40, 45, 60 años de pensar de la misma manera. No va a ser usted quien los va a venir a educar. Ellos ya tienen una forma de pensamiento.
Atrévase usted a hacerse responsable y a sanar. Vaya a terapia, busque ayuda espiritual, busque grupos de amigos sanos, métase a actividades extracurriculares que lo formen. Y si me dice, Donald, pero no tengo dinero, el dinero es un recurso. Busque empleo, emprenda. Dicen por ahí que el que aprende a vender no se muere de hambre. Si tenés impotencia, creo que definitivamente podrían ser pensamientos limitantes. ¿Quién querés ser? Haz este ejercicio. Agarrá una hoja de papel y pensá quién querés ser, dónde querés estar versus dónde estás ahora. Mira cuánto te gustaría tener en el banco y mira cuánto tenés ahorita. Mira cómo está tu cuerpo y mira dónde quisieras estar. Mira cómo están tus relaciones interpersonales y mira cuáles son las personas que vos permitís que se junten a tu alrededor. Mira este versus de dónde estás y quién querés ser y hacete una tercera pregunta. ¿Qué estoy haciendo como adulto para lograrlo? ¿Qué estoy haciendo yo para la búsqueda de mis metas? Porque no puedo seguirle echando la culpa a mis papás de quién soy a mis 20, 30 años. Eso sucede en la infancia. Y podemos ver historias espectaculares de resiliencia. Tenemos a la famosa Oprah Winfrey, que fue violada en reiteradas ocasiones, que fue víctima de bullying también en su colegio, en su trabajo. La despidieron porque le dijeron que no iba a poder ser una gran periodista. Tenés personas como yo, que me dijeron que nunca iba a poder volver a caminar, y aquí estoy. Tenés personas como mi papá, que conoció los zapatos hasta su adolescencia, porque creció en la pobreza, y hoy en día es un hombre con 3 pregrados, maestrías, y que sigue preparándose. Tu historia personal no tiene por qué determinar qué va a ser el resto de tu vida. Mis papás en definitiva cometieron errores, como los tuyos. No existe una paternidad o una maternidad perfecta, pero sí existe la adultez consciente. Sí podés hacerte responsable de decidir sanar las heridas y cargar con tu propia vida, sin querer estar diciéndole a tus papás o echándole la culpa a tus papás de lo que ellos no pudieron darte. Y me despido con este mensaje. No pudiste hacer otra cosa porque no la hiciste. Todo lo que hiciste en tu pasado es perfecto, de acuerdo al nivel de conocimiento que tenías en ese momento. Si ahora puedes hacer las cosas de una manera diferente, celebra tu madurez y tu toma de conciencia. Pero no le des al pasado el arma más poderosa, la culpa. Tus papás probablemente no sabían el daño que te estaban ocasionando. Probablemente aún hoy en la adultez no sean conscientes de lo que generan en vos, del miedo, de la ansiedad. Pero si te molesta, si ves un roce, hacete responsable. Si sos padre o si sos madre y me estás viendo, reflexiona por qué le tenés que pedir perdón a tus hijos. ¿Cuáles han sido tus ausencias? ¿Cuáles han sido tus culpas, tus cargas? ¿Cuántas veces los castigaste o las castigaste sin que ellos verdaderamente lo merecieran? ¿Cuántas veces te has desquitado tus frustraciones con tus hijos? Ellos no tienen la responsabilidad. Si vos querías ser madre, si vos querías ser padre, también hacete cargo de lo feo. Eso es como una relación. No podés esperar que todo sea perfecto, porque cuando amamos, amamos genuinamente también las sombras de la otra persona, los defectos del otro. Que ojo, no estamos obligados a tolerarlo siempre, pero hay cosas que son parte del otro y hay que aprender a amarlos también. Y el aprendizaje más importante de mi vida. Y mi mamá me miró con tanta misericordia que es imposible olvidarme de esa mirada. Y me dijo, hijo, ojalá nunca te pase. Ojalá no te pase que alguien a quien vos amas tanto te diga todo lo que has hecho mal.
porque vos también te has equivocado. Pero yo como tu madre no llevo cuentas de tus errores, porque el amor de verdad no lleva cuentas. Y esa fue la última vez que yo le eché la culpa a mis papás de mi vida. Me hice cargo y me he seguido equivocando un montón. Y lo voy a seguir haciendo, con la gran diferencia de que ahora sé que tengo las herramientas para hacerme responsable de la vida que tengo. Gracias por acompañarme en este camino de negativo a positivo. Este es tu podcast.